La obra vial postergada. Vamos a estar hablando de lo que sucede con el presupuesto en 2019. El gobierno ejecutó 4 de cada 10 pesos presupuestados para obras, rutas y autopistas en espera. Bueno, y le damos la bienvenida a Rafael Flores, economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera. Estamos hablando de ASAP. Rafael, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por atender a Televideo Federal. Por favor. Bueno, lo decíamos, anticipábamos un poco en la presentación esta cuestión de la ejecución del presupuesto vial. Consultarle en líneas generales cómo se ejecutó en términos de fondos y en términos de obras hasta acá lo que estaba previsto para el 2019. Bueno, del total previsto para Vialidad Nacional, que eran unos 96.500 millones de pesos, de los cuales la mayoría, 78.600, tenían que ver con obras viales y equipamiento. Solo se ejecutaron para esa partida, para la parte de obras, 36.000 millones, es decir, el 46% de ese total. Si uno va específicamente a la parte más pura de obras, sacando lo que tiene que ver con equipamiento, el porcentaje de ejecución es menor y apenas llega al 40%. Esto marca un problema y tiene que ver con un contexto económico en el cual nos movemos. Digamos, esto marca un problema porque la Argentina tiene un déficit de infraestructura vial muy importante. Todos los que somos del interior conocemos lo que significa transitar por rutas que tienen problemas, baches y que realmente dificultan mucho la comunicación de un lugar a otro. Y que además tiene que ver con el funcionamiento de la economía del sector. En un país que no tiene una red ferroviaria amplia que permita que las cargas, que la producción del interior del país salga de esa manera, las rutas son esenciales para que puedan pasar también los camiones. Entonces, el hecho de que se haya tenido un porcentaje tan bajo de ejecución implica que va a haber más problemas de logística en un país que ya tiene costos de logística muy elevados. Exactamente, Rafael, y además esto, el peligro y la pérdida de vidas que se tienen en las rutas argentinas y sobre todo en el interior, ¿no? Cuando nosotros reflejamos los accidentes de tránsito, que lamentablemente son muy a menudo, se pierden muchísimas vidas en las rutas y esto es también falta de inversión. Absolutamente. El mal estado de las rutas genera una cantidad de problemas. Genera, en primer lugar, como bien decías, pérdida de vidas humanas por accidentes que se podrían prevenir si esas rutas estuvieran en mejor estado. Pero además genera una serie de problemas en términos de comunicación dentro del interior del país y, como decía, también para distribuir la producción, que tiene un mayor costo porque los camiones demoran más, porque tienen que buscar rutas alternativas y demás, y esos son costos que se le suman al productor y que hacen que lo que hacemos los argentinos, lo que producimos los argentinos desde el interior del país, salga más caro y sea más difícil venderlo hacia el resto del mundo. Rafael, atendiendo a nuestra identidad federal, tenemos que decir que la situación de las rutas y de las autopistas o la ausencia de autopistas en el interior es un problema fundamental. Digo, en la ciudad de Buenos Aires vemos que los noticieros hablan de la congestión de la autopista, del tránsito demorado. En el interior del país hablamos de las rutas de la muerte. Por eso para nosotros es tan importante poder tocar este tema. ¿Cómo se ha dado la ejecución? ¿Hay provincias que fueron más beneficiadas, provincias que fueron más postergadas? ¿Ustedes pudieron discriminar eso en el análisis que han hecho sobre la ejecución del presupuesto? No tenemos ese grado de análisis específicamente para el gasto vial. Se podría buscar, porque está esa información, pero nosotros en este caso no lo hemos hecho. Sí está claro que hay provincias que han tenido, en términos generales, más acceso a inversiones, no solo viales, sino de todo tipo, en mayor medida que otras. Eso
eso ha estado presente y eso muchas veces también tiene que ver con cuestiones no solo técnicas, sino también políticas. Ahora, quería marcar una cuestión con respecto al tema vial, porque en los primeros años del gobierno del presidente Macri parecía ser una prioridad. Uno veía desde mediados de 2016 y sobre todo en 2017 que hubo realmente una cantidad de recursos muy importante y sobre todo que hubo ejecución de obras, porque muchas veces el tema con las obras viales no es que tanto que se ponga la plata, sino que efectivamente la obra se haga. Y en ese sentido uno veía que había una concreción de obras planificadas muy superior a lo que se venía viendo hasta ese momento, incluso con costos inferiores. El problema fue después, a partir de la crisis que empieza en 2018 y que se prolonga durante todo este año, donde lo que se restringe en buena medida es el gasto de capital, el gasto en inversiones, que crece solamente un 20% en términos generales, con una inflación superior al 50%, o sea que en términos reales hay una pérdida muy fuerte, y ahí es donde vemos el atraso tan grande que se ha dado en las obras. Entonces necesitamos, por un lado, que se ordene la cuestión macroeconómica, pero también que los problemas macroeconómicos no signifiquen que haya postergaciones en obras tan importantes como estas. ¿Y cómo viene el presupuesto que se viene, que fue aprobado en la cuestión vial? ¿Hay prioridad? ¿Está bien calzado, más allá que después se cumpla o no? Pero digamos, ¿hay un pensamiento hacia adelante, hacia futuro, a una intervención positiva? En realidad es muy difícil hablar del proyecto de presupuesto 2020 porque en realidad no ha sido aprobado todavía y el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, digamos, los referentes de ese partido han planteado que no lo van a aprobar tal como están. Entonces, hay que ver cuáles son las modificaciones que se hacen a ese proyecto para ver efectivamente hacia dónde se orienta la inversión. Originalmente el proyecto de presupuesto tal como estaba planteado tenía en cuenta 5 ejes para la inversión pública en el sector transporte, que tenían que ver, algunos de los cuales eran específicamente relacionados con esta temática, como el Plan Nacional Vial para mejorar la infraestructura vial de la red nacional, el plan ferroviario de cargas relacionado con el transporte de mercancías, porque también en la medida en que tengamos más transporte ferroviario vamos a tener menos camiones en las rutas, y menos camiones en las rutas significan menos accidentes y significan costos más bajos y significa que las rutas se mantengan más tiempo en mejor estado, porque los camiones son muchas veces responsables de ese deterioro que se va dando. Y plan de infraestructura del transporte público urbano, buscando mejorar la accesibilidad entre las distintas ciudades. Eso estaba planteado. Ahora, lo que no sabemos es si se va a mantener o no se va a mantener y de qué forma va a plantear su política el próximo gobierno. Bien, bueno, y nos preguntamos si hasta acá se ejecutó el 40% de lo presupuestado que ya estaba aprobado, ¿qué pasó con ese otro 60% de los fondos que, bueno, estaban estipulados en un presupuesto que se trató? Muchísimas gracias, Rafael, por el contacto, ha sido muy amable. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Chao, Rafael, muchas gracias. Ahí estábamos en contacto con Rafael Flores, el economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, la ASAP, hablando un poco de lo que no se ha ejecutado, de lo que estaba previsto de la obra vial en nuestro país, obviamente el interior, el más perjudicado.